Bueno, esta noche le damos la bienvenida al doctor Pedro San Miguel para la presentación del libro Intempestiva sobre Clio. Le dejo la palabra al maestro Daniel Hernández para que Gracias. ¿Me escuchan todos bien? Ok, pues bueno, literalmente buenas noches por asistir a este lugar. El Archivo Histórico de la Ciudad de México está muy honrado por ser la sede de la presentación de la última obra publicada por el doctor Pedro San Miguel, catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto del Río de Piedras, y el libro, como ha mencionado mi compañero, lleva por título Intempestivas sobre Clio, Puerto Rico, el Caribe y América Latina. El título del libro me parece que sintetiza muy bien el abanico de intereses que el doctor San Miguel ha desarrollado en sus estudios. En primer lugar, la historia, si se quiere, la historiografía, es decir, la historia entendida como las posibilidades de imaginar, de confeccionar y de narrar discursos sobre el pasado, así como los usos retóricos de estos relatos. Y en segundo lugar, América. Si bien sus principales investigaciones se han centrado en el Caribe y en la configuración histórica de la región, desde lo que fuera la isla de la Española hasta su natal Puerto Rico, poniendo particular atención en la República Dominicana, su mirada se ha extendido a comprender las representaciones imaginarias de México en los Estados Unidos. De ahí que en algún lugar se dijo que del autor que padece un agudo pero placentero problema de identidad. El doctor San Miguel obtuvo su grado en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia. También es maestro en estudios puertorriqueños y del Caribe por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, donde fue catedrático durante casi 20 años, 30 años, impartiendo asignaturas sobre América Latina, el Caribe y teoría y metodología de la historia. Entre 2002 y 2003 fue profesor visitante en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. En 2017 fue acreedor del premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, otorgado por la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Ciudad de México, por su obra Muchos Méxicos, Imaginarios Históricos sobre México en Estados Unidos. Por sus estudios sobre la República Dominicana, ha sido reconocido por diversas instituciones del continente, por ejemplo, por el Comisionado de Cultura Dominicana en Estados Unidos, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y por la Asociación de Periodistas y Escritores del mismo país. Quiero ceder el micrófono a las investigadoras que el día de hoy nos acompañan para presentar Intempestivas sobre Clio. Esta noche están aquí con nosotros las doctoras Verónica Vázquez Mantecón y Donají Morales Pérez. Comenzaremos con la participación de la doctora Vázquez. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también cursó la licenciatura y maestría en Estudios Latinoamericanos. Actualmente es profesora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura. Ahí mismo, en la Universidad de la UAM de Xochimilco, imparte las materias de México, Economía, Política y Sociedad, Historia y Sociedad, Metodología de la Investigación Cualitativa y Seminarios de Investigación. La doctora, los temas de investigación de la doctora giran en torno a los usos de la memoria, como lo desarrolla en su libro El mito de Cárdenas, en donde analiza las formas de representación discursiva que han surgido en torno a la figura mítica o heroica de Lázaro Cárdenas. Le dejo el micrófono a la doctora. Yo me la hice. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la hospitalidad. Le agradezco a Pedro la invitación a presentar su libro Intempestivas sobre Clio, ya que su lectura me proporcionó un enorme placer por varios motivos. El primero fue traerme de vuelta a mi pasado latinoamericanista, bastante enterrado entre los estudios sobre México, su historia y sus procesos culturales. Hacía mucho que no me asomaba a los temas de América Latina, su ser y su representación en la historiografía. Con esta lectura reviví parte de mi historia y pude ver desde una perspectiva actual las inquietudes juveniles que definieron muchas de mis definiciones y elecciones ideológicas, políticas, académicas y personales,
como la certeza de amistades entrañables. Estudiar América Latina fue una elección de identidad, sentirse latinoamericano una voluntad de pertenencia a un conjunto de pueblos unidos por una historia común de resistencia frente a la otredad, representada por los imperios y sus imposiciones. Asumirse latinoamericano era ser contestatario, solidario y buscar un destino común. Eso en la década de los 70 del siglo XX. De ahí el placer nostálgico que me suscitó la lectura. ¿Qué de esto permanece en mí? ¿Cómo me determinó? ¿Qué se desvaneció en el aire? Creo que hay más permanencias que rupturas. Otro motivo de placer fue reconocer en Pedro a un brillante y agudo polemista con una prosa atractiva, salpicada de ironía y sentido del humor, a la vez que profunda. Y por último, con esta lectura una queda abrumada por la erudición. Fue todo un aprendizaje. Ofrece una visión panorámica de la historiografía puertorriqueña, latinoamericana y mexicana, además de la sistematización de obras teóricas sobre historiografía y literatura. La lectura se convierte en todo un aprendizaje del oficio, es una cátedra de historiografía. La bibliografía es muy valiosa por su vastedad y especialización. Creo que estamos ante un libro que merece convertirse en ejemplo de análisis historiográfico dentro de un programa académico. De hecho, ese fue su origen, unas notas para dar clase en la Universidad de Puerto Rico, según declara el autor. Por todas estas razones, yo recomiendo ampliamente su lectura. El libro trata, pues, sobre las historiografías de Puerto Rico, el Caribe, América Latina y la historiografía estadounidense sobre México. Sería muy extenso reseñar en este momento a los autores tratados. Baste con decir que están representados en su selección exponentes tanto de lo que él considera la historia tradicional, que se dedica al estudio de los próceres, la nueva historia marcada por los aires contestatarios de la década de los 70, entre los que destacan el independentismo, las luchas sociales y la perspectiva marxista. La historia posmoderna, caracterizada por los estudios culturales y el giro lingüístico, hasta los histéricamente posmodernos, como él dice, los que según el autor se caracterizan más por hacer intervenciones teóricas que investigaciones sobre temas puntuales. Así, el libro presenta pues una visión historiográfica panorámica muy completa de las regiones referidas. Se explicita la postura metodológica. Parte de reconocer, junto con Heródoto, que entre los problemas medulares del conocimiento histórico están, y cito al autor, la existencia de versiones opuestas sobre un mismo suceso o proceso, la carencia de fuentes o concepciones alternas que permiten escudriñar las interpretaciones incompatibles con el fin de determinar su mayor o menor grado de credibilidad y veracidad. Las tribulaciones de quien pretenda dirimir discrepancias como esas, lo que puede conllevar a elegir entre versiones contrapuestas, si bien careciendo de criterios fácticos adicionales que permitan esclarecer las cuestiones en disputa. La adopción o elaboración, por ende, de interpretaciones que en última instancia dependan no de criterios empíricos, provenientes de las fuentes o los testimonios, sino de consideraciones metahistóricas. Como derivado de lo anterior, el uso de un vocabulario o lenguaje determinado que ya posee cargas semánticas, filosóficas, políticas, ideológicas y éticas, lo que entraña que las palabras empleadas para narrar y entramar los hechos inciden sobre la interpretación ofrecida debido a los sentidos que estos términos o vocablos en sí mismos le van confiriendo al relato que se elabora sobre el pasado. Y 6, y subrayo el 6º, la dimensión ética que conlleva construir o suscribir una interpretación histórica, ya que eso implica tomar decisiones que trascienden los planos empíricos de la investigación. O sea, se asume que la historia es un relato escrito desde la historicidad, es decir, la época y cultura del autor, y desde sus posiciones éticas. Hay un oficio de historiar, hay técnicas básicas que nos llevan a ponderar los contenidos fácticos de las fuentes, pero la historia rebasa este aspecto. Se asume con Michel de Certeau y Hayden White la necesidad de hurgar los relatos
como forma de acceder a la dimensión metahistórica del conocimiento histórico. De Koselleck y Williams se asume la perspectiva de escrutar estos conceptos y categorías analíticas que actúan como núcleos de las interpretaciones históricas y que fungen de palabras clave en los relatos históricos. Estas serían, entre otras, nación, clase social, identidad, resistencia, desarrollo, subdesarrollo, atraso, raza, etnicidad o género. También considera decisivo reflexionar sobre las tradiciones intelectuales e historiográficas en las que cada obra queda inserta, tradiciones que están atravesadas por relaciones de poder, de tensiones y de pasiones, debido a que sus componentes pugnan por ocupar un lugar en sus predios. Se analiza entonces cómo los escritores, mediante recursos retóricos y narrativos, intentan generar saberes objetivos que alegadamente expresan fielmente la realidad. Se entiende la operación historiográfica como una praxis que se realiza desde un lugar institucional, social y cultural que define tanto las posibilidades como los límites de la escritura sobre el pasado. Se concibe la historia como un relato literario cuyos contenidos, además de encontrados, son imaginados y poseen dimensiones retóricas o hasta poéticas. El análisis historiográfico no se queda en la crítica de fuentes o en el análisis de sus atributos empíricos, dimensión imprescindible de la crítica histórica, pero se trasciende este nivel ya que se considera que son más bien las narraciones las que delimitan los hechos considerados como relevantes. Y por último, de Edward Said se retoma la construcción del otro, mediante un saber que intenta representar lo real. Dicha construcción posee un conjunto de imágenes y metáforas que operan desde una relación de poder cultural, el poder de denominar lo extraño, lo exótico o lo ajeno, y que juegan un papel crucial en la creación de la propia identidad. Tomando como referencia el análisis de Said de cómo el mundo letrado occidental construyó la imagen del Oriente, se analiza la visión que desde Estados Unidos se construyó sobre América Latina, México y el Caribe. Es a la luz de estos supuestos que se elabora el análisis de la historiografía, dando por resultado un ejercicio homogéneo y consistente que permite ubicar con claridad las aportaciones y o deficiencias de los autores considerados. Respecto a la historiografía estadounidense sobre México, concluye el autor que ha estado muy lejos de elaborar o suscribir una imagen homogénea de México. Por el contrario, para los estadounidenses ha sido muchos Méxicos, ha fungido como espejo en el cual escrutar y confrontar su propia fisonomía, su identidad, sus conflictos, sus contradicciones. Asimismo ha sido un lugar mítico en el cual buscar la utopía, en el cual proyectar sus esperanzas, sus ensueños, sus ilusiones, sus delirios, sus fantasías. Sí. Después de hacer este recorrido tan completo sobre la historiografía, llegamos a las conclusiones, a la valoración del autor sobre las distintas corrientes que se han ocupado del devenir de esta región, México y América Latina. Y es aquí donde Pedro expresa con toda claridad lo que ya se ha venido sospechando durante la lectura, que no asume ninguna de las posiciones metodológicas reseñadas y que a partir de sus teóricos favoritos solo llega a una certeza: el desencanto, la incertidumbre y el escepticismo. A través de la lectura yo iba deseando ver explicitada la postura personal, la definición ideológica del autor ante la crítica aguda a todas las corrientes, con algunas excepciones. La pregunta latente que yo me hacía al leer era: ¿pero quién sí te parece un historiador cabal? ¿Con quién comulgas? ¿Cuál es tu partido? ¿En qué crees? Y resulta que en nadie ni en nada. Se instala en el escepticismo, en el desencanto. Y así lo declara al asumir su admiración por Nietzsche, Cioran y O'Gorman. Y cito: no es casualidad que autores como estos me hayan brindado pautas para cavilar en torno a las tradiciones historiográficas e intelectuales. Tanto Nietzsche como Cioran y O'Gorman, en su propio estilo y contexto, son pensadores del desencanto, de la pérdida de la ilusión. Son, además, teóricos del crepúsculo de los ídolos, los héroes, los titanes, de los próceres poetas. Son, asimismo, fustigadores de ese hálito metafísico
que anima buena parte de la cultura moderna y hasta de la posmoderna, incluso en sus variantes profanas. Tal es el caso, por ejemplo, del pensamiento histórico, que pese a sus ínfulas cientificistas, continúa tenazmente aferrado a concepciones metafísicas, como se constata al escrutar críticamente esas palabras clave que, como he argumentado, tienden a modular y articular los relatos históricos. Al juzgarlos desde ese espíritu intempestivo que propugna Nietzsche, que Cioran actualiza y que O'Gorman americaniza, se patentiza cuánto les deben el pensamiento y el saber histórico modernos a los credos teleológicos. Y aquí Pedro, se acaba la cita, y aquí Pedro, en absoluta coherencia con su desencanto y su escepticismo, aclara que su posición no es creer que la suya sea la verdadera historia sin coartada, sino que su libro tiene el objetivo de servir de acicate para confrontar nuestros determinantes como letrados, como intelectuales, como historiadores, como productores de saberes, como generadores de sentido. Es decir, nos conmina a la autorreflexión, a encarar desde qué concepciones, mitos o creencias escribimos la historia. Por eso se ve impelido al intempestivo, que a no dudarlo es una expresión del hastío, del empalago y sobre todo el desengaño. La primera conclusión es, por tanto, que la historia no necesariamente es la maestra de la vida. Y de ahí se sigue con las ciencias sociales. Dice, sí, hoy en día esas ilusiones se han esfumado, o al menos se han desvanecido para mí, porque la historia y las ciencias sociales han sido incapaces de resolver los profundos dilemas de las sociedades latinoamericanas. La otra gran conclusión es que todas las ideologías son fallidas y también la raza humana. Mas resulta que las grandes causas y los principios trascendentales, por magnánimos que sean y por altruistas que luzcan, siempre están mediados por el barro del que estamos hechos todos los humanos, saturado ese lodo de contradicciones, paradojas y mezquindades. Concepción, se acaba la cita, concepción en la que coincide con Walter Benjamin, Marshall Bergman y Albert Camus, los que reflexionaron sobre el fracaso de ciertas ideologías. De ahí que concluya, cito, que no hay tradición intelectual, política o religiosa o ética, por añeja o fecunda que haya sido, que en virtud de su misma existencia y de su propia dinámica, en tanto que obra humana, no termine degradada o hasta corrompida. Pero en el texto encontramos, hay que decirlo, alusiones variadas al fracaso del marxismo y del socialismo real, muy justas, y se cuestiona mucho más tibiamente al capitalismo y al liberalismo. Todavía le cuesta, siento yo, reconocer un poquito su fracaso. Solo al hablar de la situación actual de Puerto Rico se plantea una crítica a la situación imperante. Nos dice que se trata de una crisis estructural que abarca todos los ámbitos. Ante esto, sostiene que no existe, cito, un destino predestinado, sino un devenir o un porvenir abierto, cuyo desenlace dependerá en alguna medida del pasado, pero también y quizás, sobre todo, de las acciones que se tomen en el presente. Fin de cita. El hecho de vivir en una aldea global le genera nuevos retos a nuestras sociedades, dice Pedro. Nunca terminaron de modernizarse ni de homogeneizarse pese a las promesas del desarrollismo capitalista. Se mantiene la desigualdad, la explotación y la opresión tradicionales, pero eso sí, la globalización ha generado expectativas de consumo tanto material como cultural que crean necesidades y también incitan a la migración hacia las metrópolis. Se asume con García Canclini que hay un consumo modernizador que genera ciudadanías distintas. El futuro posible tiene que ubicarse dentro de este marco global, lo que hace que no solo dependa de los movimientos al interior de las naciones. Por lo tanto, concluye, para tomar decisiones correctas habrá que asumir nuestra historia con pleno espíritu crítico. De otra forma, no podrá cumplir con su papel de maestra de la vida, este papel que es su verdadera función social. Confieso que al leer estas declaraciones de desencanto sentí una desazón horrible, una extrañeza, tristeza. Pensé que eran exageradas.
Sin embargo, después reflexionando, me recordaron que al analizar la historia de México con mis estudiantes de la UAM, me hicieron notar que mi visión era pesimista, que los balances que hacía de los procesos históricos estaban permeados de un sentimiento de fracaso. Los ideales de la Revolución Mexicana, la reforma agraria cardenista, la justicia social, la democratización, y yo no lo tenía consciente. ¿Qué procede entonces?, se pregunta el autor. Partir de cero, volver a empezar a analizar nuestro pasado en función del presente, el fracaso de las ideologías, los sistemas político-económicos, ya sean socialistas o neoliberales. Y en esta tarea tendremos que estar todos, pese a nuestros antagonismos. Y en eso coincido, pero cuestiono, ¿seremos capaces? Nuestras prácticas cotidianas expresan más voluntad de antagonismo que de colaboración. Yo lo siento ahora que estamos en esta cuarta transformación, que hay una rispidez horrible entre nosotros, y eso me preocupa. Creo con Pedro que la reflexión a estos dos niveles es cimental, tanto a nivel de teoría de la historia como a nivel político. Estamos obligados a cuestionar cómo hemos llegado hasta aquí y qué debiéramos hacer para salir adelante. Lástima que nos encontró la reflexión ya de salida, quizá sea una tarea más para la juventud. Yo creo que el desencanto tendrá que surgir, que del desencanto tendrá que surgir algo en que creer. Si estamos desencantados del nacionalismo y nos abruma el hecho, por ejemplo, de que la mayoría del pueblo puertorriqueño acepte el estatuto norteamericano, de que una buena parte de su población prefiera vivir en las entrañas del monstruo, si constatamos que nuestros ideales de juventud sobre la igualdad y la justicia se desvanecieron en el aire, o más bien quedaron aplastados por los regímenes autoritarios que engendró el socialismo criollo, si nos damos cuenta de que el afán de lograr la unidad de Latinoamérica y su democratización fue como arar en el mar, pues no nos queda nada en que creer. Pero la realidad ahí está, terca, lacerándonos, doliéndonos, amenazándonos. Hay miles de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Un buen porcentaje de ellos son niños. América Latina es la región con mayor desigualdad económica. Los recursos naturales están amenazados. En algo tendremos que creer para intentar corregir el rumbo, digo yo. Si nos instalamos en el escepticismo, estamos condenados a aceptar la iniquidad prevaleciente como algo imposible de modificar. No podemos, es éticamente inaceptable. Y aquí apelo a ese sexto punto del que hablaba Pedro en su definición metodológica, la dimensión ética que conlleva construir o suscribir una interpretación histórica, ya que eso implica tomar decisiones que trascienden los planos empíricos de la investigación. Eso es de Pedro. Recordemos que no es la primera vez en la historia que se vive el desencanto. Yo daba clases hace mucho en la UNAM de ensayo en América Latina y recordé a Mariátegui, un marxista peruano de los años 20. Y fui al librero a buscar mi viejo libro de socialismo latinoamericano de Michel Lobo y encontré una frase que quiero compartir con ustedes. En otras épocas, recuerda Michel Lobo, en otro artículo programático de la misma época, El hombre y el mito, Mariátegui se alegra con la crisis del racionalismo y la derrota del mediocre edificio positivista. Frente al alma desencantada de la civilización burguesa de la que hablaba Ortega y Gasset, él se identifica, Mariátegui, con el alma encantada de Romain Rolland, de los creadores de una nueva civilización. El mito, en el sentido soreliano, es su respuesta al desencanto del mundo, característica de la civilización moderna, según Max Weber, y la pérdida del sentido de la vida, por ejemplo, en este pasaje sorprendente, lleno de exaltación romántica, que parece prefigurar la teología de la liberación. La inteligencia burguesa, dice Mariátegui, se entretiene en una crítica racionalista del método, de la teoría, de la técnica de los revolucionarios. ¡Qué incomprensión! La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual, es la fuerza del mito. La emoción revolucionaria, como escribí en un artículo sobre Gandhi, es una emoción religiosa.
Los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No son divinos, son humanos, son sociales. Cuestionemos lo pasado. Fin de cita. Cuestionemos lo pasado. Nuestra incapacidad de hacer análisis correctos y de poner en práctica ideales y utopías. Pero intentemos de nuevo. Yo por eso creo en las transformaciones. En la ninguna habremos de poder. Si no es en la cuarta, pues será la 10ª. El reto es seguir tratando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias por su maravillosa reseña crítica. Nos alienta también a la lectura del texto del doctor San Miguel, pero también nos propone aquí ya también un reto, ¿no? Quisiera cederle la palabra a la doctora Donají Morales. Ella es historiadora del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con énfasis en sus estudios sobre la arquitectura porfiriana. Actualmente es directora del Archivo Histórico de la Ciudad de México, desde donde también coordina la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico. Fue técnico académico en el Instituto de Investigaciones, Dr. José María Luis Mora, y ha sido profesora en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en las licenciaturas de Historia y de Gastronomía. Ha publicado diversos artículos, libros, entrevistas, y quisiera destacar uno de ellos, a propósito de esta mesa, Haití, un viaje en prosa de Truman Capote, publicado en la revista Memorias de la Universidad del Norte de Colombia. Le cedo la palabra a la doctora. Las ventajas de estar en confianza, por supuesto, ¿no? Buenas noches a todos aquí en el Archivo Histórico, en la Sala de Juntas, que se transforma como auditorio para presentaciones del libro. Quiero agradecer, por supuesto, al doctor Pedro San Miguel por aceptar presentar su libro aquí, en este recinto, a Verónica por esa preciosa, hermosa reseña, y al maestro, por supuesto, Daniel, que también es experto en historiografía mexicana. Tengo aquí un pequeño texto que voy a leer y comienzo así. ¿Cómo presentar un libro? A veces, cuando nos presentan a alguien o cuando nos presentamos a nosotros mismos, surgen dudas. Puede ser complicado, pero por lo general depende totalmente del contexto en el que nos encontramos. Quisiera entonces darles un poco de contexto para presentar este libro y un poco a su autor. Este contexto se remonta al año de 1996, cuando las doctoras Laura Muñoz Mata y Johanna von Grafenstein nos invitaron a Gabriela Pulido Llano y a mí a la tercera conferencia anual de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy historiadora, tengo buena memoria. Un año más tarde, la cuarta conferencia tuvo lugar en la Universidad de Quintana Roo, en su sede de Chetumal, cuando Laura Muñoz era entonces la presidenta de la asociación. De Chetumal, recuerdo que es mejor no ir en el mes de abril, y que fue en esa ciudad y puerto que, sin percatarme de ello en ese momento, tuve la fortuna de conocer a Pedro San Miguel y a otros puertorriqueños, colegas y amigos suyos, hoy colegas y amigos míos, que produjeron una impresión en mí que nada tuvo que ver con mi inexperiencia o mi juventud, sino a una capacidad crítica particular, a una forma de construir y de analizar las ideas, la cultura y el pensamiento. En el caso de Pedro San Miguel, a su debatir siempre. Como bien nos advierte el título, Intempestivas sobre Clio, que gira en torno a sus interpelaciones sobre tradiciones historiográficas e intelectuales, o más bien, como él mismo aclara, académicas, que a su vez se han convertido, no sé si en tradición,
muy a su pesar, o en estilo. Me refiero, por supuesto, a sus interpelaciones. Fue también en 1997 cuando el autor de la obra que nos reúne hoy publicó el libro La Isla Imaginada, Historia, Identidad y Utopía en la Española, que, debo decir, me regaló hasta el año 2000, no es reclamo. Cuando los vínculos académicos entre Puerto Rico y México se habían estrechado, gracias, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, y que en algún punto del camino rebasaron la frontera de lo estrictamente académico. Por cierto, no quiero dejar pasar que en estos días, pero hace 5 años, que la emblemática torre de la Universidad de Puerto Rico, en su recinto de Río Piedras, permaneció iluminada por 43 días con los colores de México en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. En fin, hago referencia a ese otro libro de análisis historiográfico porque más allá de la española, es el enunciado de La Isla Imaginada la que me puso a pensar en el tamaño de las islas y el espacio que aparentan ocupar, en este caso, en el mar de las Antillas. Al observar la isla de Puerto Rico en un mar, realmente es pequeño. Cuando estás ahí, la proporción cambia. ¿Acaso un lugar reducido conduce a la introspección? ¿Es una isla la que provoca la reflexión? ¿O es el hecho de estar rodeado de una inmensidad azul y turquesa lo que lleva hacia el interior del sí mismo? Evidentemente no, pero ¿contribuye a la formación? Un lugar pequeño invita a salir. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto, escribió Borges en un poema. De tal forma, Pedro San Miguel se ocupa de Puerto Rico y su historiografía en la primera parte del conjunto de ensayos que componen su libro. De todo hay, nos dice. Se le tiene a prisa en las obras que se produjeron desde el siglo XV, comenzando con la relación acerca de las antigüedades de los indios de Fray Jerónimo Pané, una obra de 1498, y hace pausas de análisis a partir de la década de 1930. Quiero mencionar que en la introducción el autor señala que en su aproximación al estudio de la historiografía, la obra de Edmundo Gorman ha sido fundamental, aunque este incisivo historiador, son palabras de Pedro, es en realidad, y cito, poco conocido fuera de su país. Si bien es imposible querer o poder abarcarlo todo, la primera sección de la que estoy hablando descubre un escenario intelectual que crea la necesidad de contrastar la manera en la que es posible abordar la historia. Dedica a Pedro San Miguel, por supuesto, un amplio espacio para analizar la nueva historia puertorriqueña que surgió en los años 60 del siglo XX y que a lo largo de los 70 renovó el acercamiento hacia el pasado de la isla, siendo a través de la obra del gran historiador y muy amigo de Pedro, Fernando Picó, el más destacado de las últimas décadas, que tuvo como eje la idea del subalterno. Pero la historiografía y las teorías gravitan en un inmutable efecto dominó, que como sabemos es acumulativo y se produce cuando un acontecimiento origina una cadena de otros acontecimientos similares. Así, hacia el final de los años 80, la manera de producir historia modificó su ruta, alejándose de la microhistoria a la que inevitablemente había conducido la nueva historia, para enfatizar entonces los procesos políticos sociales y con ello el debate en torno a la identidad nacional que golpea a la cultura, ¿no? En este juego o en este efecto dominio. No son pocos los nombres y las obras de los historiadores puertorriqueños que Pedro San Miguel recoge. Me constan los atributos intelectuales de algunos a los que, sin dejar de ser crítico por un momento, aplauden, como es el caso de José Rodríguez Vázquez, Silvia Álvarez Curbelo y Carlos Pavón, quienes, en su opinión, han roto paradigmas y renovado la historiografía desde finales de los 90. Son 6 intempestivas en las que Pedro San Miguel divide su deber de pensar respecto a las formas de abordar la disciplina histórica que culminan o deben hacerlo en teorías, conceptos e historiografía, pero, como él sugiere, cuestionando la tradición sin complacencias,
De ahí que considera que la historia que en los últimos años ha predominado en Puerto Rico se ha conformado, pues se encuentra lejos de la reflexión teórica y conceptual, y lo que es peor, queriendo aparentar que los discursos son contestatarios. Fundamentos sólidos contra las categorías es lo que reclama. No es fácil. Palabras como nación, identidad, cultura, raza, hegemonía, Estado, no son el resultado de lo que él llama, y me encanta, una lujuria teórica. La segunda parte del libro que nuestro autor dedica a la región del Caribe y a la América Latina es, por supuesto, la recapitulación de una vida como catedrático, aunque él se confiese como cuentero porque se ha dedicado a la historia. Y lo cierto es que sí, sus cuentos son muy entretenidos. Charlar con él siempre lo es. Lo que nos dice, lo que nos tiene que decir respecto a estos territorios se traducen en espacios para exponer cómo se ha construido el Caribe como noción y cómo las islas, en este caso caribeñas, se han convertido a lo largo de la historia en escenarios simbólicos para la literatura y el arte. A partir de 4 amplios espectros que extrae de la historiografía caribeña, esto es, brevemente, 1. La geopolítica, 2. El subdesarrollo, 3. La identidad, y 4. La resistencia de los subalternos, Pedro San Miguel examina en conjunto, pero no exhaustivamente, algunas obras, incluso notables, como él nos dice, que giran en torno a formulaciones conceptuales carentes de reflexión crítica respecto a la producción del conocimiento sobre el Caribe y lo caribeño. Luego entonces, a la manera de Nietzsche, a quien el autor en ningún momento niega la deuda que tiene con este filólogo, toma esos, digamos, ejercicios como una lente de aumento para emprender su propia crítica. A Nietzsche no le interesaba llevar a cabo una crítica de Sócrates, sino del racionalismo, les pregunto. Y recurriendo a Schopenhauer, un libro nunca puede ser más que las ideas de su autor. De este modo, Pedro San Miguel comienza con Thorn Between Empires, Economy, Society and Patterns of Political Thought in the Hispanic Caribbean, 1840-1878, de Luis Martínez Fernández, que ofrece una primera figuración geopolítica de la región y cómo los grandes diseños imperiales han querido imaginar a las sociedades caribeñas, resultando de ello que éstas parecen aportar muy poco en su propio devenir. La presentación de un libro no es el resumen de un libro, pero ¿cómo hacer para que al presentarlo quieran seguir conociendo todo lo que ofrecen? Una primera impresión puede ser muy valiosa en situaciones concretas. Para abordar la manera en la que se ha examinado la historia cultural o la historia intelectual de la región, Pedro San Miguel se remite a la obra de Silvio Torres Sayán, que lleva por título A Intellectual History of the Caribbean, en la que en su intento por articular una nueva teoría sobre la historia, la cultura y el destino del Caribe, Sayán concibe los discursos occidental y caribeño como una dicotomía que desvirtúa, y cito a Pedro, la historicidad de los procesos históricos y por ende del pensamiento y de la historia intelectual. Luego entonces, lo que Pedro San Miguel revela es que la propuesta de este reconocido intelectual se queda en promesa. Creo que este inciso invita a los historiadores a ser más temerarios, aunque aquí debo emplear la misma advertencia de algunos programas de televisión que a la letra dice: las acciones que usted verá fueron realizadas por profesionales, no lo intenten en casa. Para quienes no están familiarizados con los estudios del Caribe, no a ese nivel, porque sin duda Las Intempestivas sobre Clío es una obra para especialistas en la materia que el autor ha escrito por placer y que de acuerdo con él solamente leen algunos, realmente pocos, insiste. Esta nos lleva a replantear las formas en las que es no solo posible, sino necesario trascender la tradición, sin rechazar esa misma tradición. Y ahí encuentro algo muy positivo en esta obra, para evaluar una y otra vez la historiografía
sea caribeña o no. Al ocuparse de las formas en las que se ha concebido el Caribe, la idea del exotismo le es inherente y uno de sus signos más perdurables. A este respecto, para profundizar en los cimientos teóricos y metodológicos, se sirve de la obra de Lawrence Derby, The Dictator Seduction, Politics and the Popular Imagination in the Era of Trujillo. Lo mío es en inglés y también el libro de Pedro nos sirve para reforzar nuestra pronunciación. Reconoce como un gran acierto la manera en la que esta autora transgrede las fronteras disciplinarias que en cierto momento separaron la historia y la antropología. Ese cierto momento fue la institucionalización de los saberes modernos. Pedro San Miguel es un convencido de la necesidad de los estudios comparativos y siempre, mirando a los clásicos, coincide con la exhortación de Marc Bloch de comparar lo comparable y no realidades que resulten incomparables entre sí. Hay mucho más, pero solo mencionaré la observación que hace nuestro autor sobre los riesgos que se desprenden de la historia oral o de aceptar testimonios de manera acrítica, pues esto puede servir justamente como veneros para el exotismo. El exotismo como tal se articula con el papel que el historiador juega como traductor. Aquí debo detenerme en un acto de contrición, pues debo reconocer que no me alcanzó el tiempo para escribir sobre la última parte que corresponde a América Latina, que llegado a este punto confío en que Verónica Vázquez Mantecón se haya ocupado muy puntualmente de ello. En fin, son estas palabras las que me despertó la lectura de este libro. Resulta muy significativo para mí que hoy pueda estar sentada aquí junto a Pedro, a quien conocí hace 22 años, a quien admiro y quiero profundamente. Lo único que me resta decir es que de todo el libro es lo que él escribió en la página 15 lo que me resulta más importante. Tendrán que comprar el libro si quieren averiguar qué es. En unos días cumpliré un año de estar aquí y fue a Pedro San Miguel, a quien le conté que estaría aquí antes que a mucha gente. Muchas gracias. Me llama mucho la atención lo que mencionaba la doctora Vázquez, que el doctor en su obra critica esos tratados que a veces se quedan en el nivel teórico sin pasar a lo práctico, y creo que aquí vemos un camino inverso, ¿no? Desde el doctor, una trayectoria que nos la lleva hacia problemas del presente, y no porque afecten en general solamente a la sociedad, sino que son muy personales, y creo que eso, insisto, es una obra bastante auténtica. Pues qué mejor que terminar esta tarde de presentación que con las palabras del autor. Vamos a darle los minutos que considere necesarios para este momento. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo me imagino que en esta ciudad debe haber muchas otras cosas más atractivas estar en este lugar escuchándonos a nosotros, así que realmente mi agradecimiento por su presencia. También, por supuesto, un agradecimiento a Verónica, una muy querida, a Donatilla, también queridísima amiga, no solamente por sus palabras, sino también pues, por permitir que esta actividad se celebre en este espacio. Me siento muy contento de poder de alguna forma pues, tener esta pequeña colaboración con ella. Me parece que está haciendo una labor extraordinaria en esta institución. Así que nada, muchas gracias por esto. De verdad que no sé qué decir. Ay, qué raro. Si acá Milena, que yo digo que no me gusta hablar, pero que eso no es cierto. No te gusta que te hablen. Que no me gusta que me hablen. Exacto. No, me voy a contener. Básicamente querría, no sé si tener una reacción un poco al reclamo de Verónica. El problema de Verónica es que a mí se me hace muy difícil creer.
Y entre creer y pensar, yo prefiero pensar. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida creí muchas cosas y pues, me llevaron al desencanto. Y parte de salir de esa creencia implicó pensar. Y pensar no solamente sobre las ideas de nosotros, sino sobre todo sobre mis ideas. Y aquí es que yo creo que tenemos un problema muy severo, sobre todo aquellas personas que estamos en este mundo de producir representaciones acerca de la realidad. Porque para hacer eso necesitamos conceptos, necesitamos categorías, necesitamos teorías. Y evidentemente yo no puedo renunciar a nada de eso si quiero ofrecer interpretaciones sobre la realidad. El problema es que en muchas ocasiones esas creencias nos obnubilan, nos impiden concebir otras formas de entender la realidad. Por lo tanto, cuando uno cree, deja de pensar. Hay un momento en que deja de pensar. Y pensar en contra de las ideas contrarias es muy fácil. Eso lo hace cualquiera, de verdad. Hasta yo Ackerman lo hace. Ahora bien, pensar las propias ideas y pensarlas críticamente, eso no es fácil. Porque eso es como quitarse la piel. Eso es como quitarse la ropa cuando uno llega a la casa. Es quitarse la piel. Quitarse la piel es doloroso. Y a pesar de eso, yo prefiero pensar a creer. Yo también quiero un mundo mejor, por supuesto que sí. El problema es que parte de mi proceso reflexivo de muchas décadas me ha llevado a asumir que muchas de las propuestas intelectuales, políticas, éticas, para lograr esos mundos mejores, terminan permitiéndose, porque somos humanos, porque no somos dioses. Y lo que estoy diciendo no es nada original, ya eso lo sabían los griegos. Saturno se comía a sus propios hijos. Goya también lo representó en sus pinturas. Y lo digo también Walter Benjamin. Todo un documento de civilización es un documento de barbarie. El problema es que mucha gente, muchos intelectuales, incluso intelectuales que se la dan de izquierdistas o de críticos, asumen la crítica de una sola perspectiva sin asumir la crítica de sus propias ideas. Para mí eso es un error, porque si nuestras propias ideas no las estamos considerando críticamente, eso quiere decir que solidez pueden tener para asumir posiciones críticas frente a otras ideas. Así que para mí ese principio de Walter Benjamin es una cuestión fundamental, asumir críticamente todo documento o toda propuesta civilizatoria implica también una propuesta de barbarie, aunque no sea evidente, pero en algún momento determinado esa barbarie va a surgir. Y yo creo que el siglo XX está lleno de esa barbarie. Yo creo que posiblemente uno de los siglos más bárbaros en la historia de la humanidad es el siglo XX, con ideas que a nosotros nos parecen muy naturales. El nacionalismo, por ejemplo. El nacionalismo es una de las plagas mayores de la historia de la humanidad. ¿Cuántas personas murieron en el siglo XX? Millones de personas por el nacionalismo. Todavía seguimos aferrados a nociones que tienen una dimensión de barbarie para mí muy patente. Y entonces, como ya yo me hice un viejo historiador, entonces me he dedicado a mirar sobre todo las perversiones de lo que hacemos los historiadores. Es decir, de cómo usamos una serie de categorías, de conceptos, de palabras, de teorías, sin pararnos a ofrecer ese otro lado de la moneda que nos proponía o que nos sugería Walter Benjamin. La dimensión de barbarie que implican esas categorías, que implican esas ideas. Y por eso, obviamente, se me hace tan difícil leer. Aunque, ¿de dónde proviene esto? Podría decirle uno que proviene de muchos
muchos lugares, ¿verdad? Que puede provenir, por ejemplo, pues, de lectura, como el libro, me parece a mí fundamental, de Camus, El hombre rebelde, que me sirvió hace muchos años, décadas, para pensar precisamente en torno a la noción de la revolución y cómo el revolucionario finalmente le apuesta al poder y en consecuencia termina traicionando la beta rebelde, que es lo que reivindica Camus, que es lo que yo he tratado de hacer, un rebelde, no un revolucionario. Pero repito, ¿de dónde proviene esta perspectiva desencantada, descreída? Uno podría decir, bueno, de una formación intelectual, de lectura, etcétera, etcétera. Pues sí, pero hay una dimensión biográfica. Voy a contar algo que yo he contado en espacios privados, pero es la primera vez que voy a contar en un espacio público. Cuando yo era un niño, no sé qué edad tendría, 4, 5, 6 años, fui con mi madre a casa de mi tío. Mi tío no estaba trabajando, estaba su esposa, tía Goyita. Estaba sentada en la parte de atrás de la casa con mi mamá, que era en el campo. Y yo era niño y bueno, vivía en el pueblo. Y es curioso, me puse a mirar por ahí que había y mi tía tenía unas gallinas. Y yo me puse a mirar qué estaba haciendo la gallina. Y había una gallina en particular que me llamó la atención porque estaba ahí en su nido y estaba como esforzándose por algo. Mi tía me dijo que me despegara, porque la gallina, me dijo, está hecha. En Puerto Rico, no sé si aquí en México se usa esa expresión, es cuando la gallina está poniendo los huevos, y entonces me dijo que me despegara porque si no se ponía nerviosa y no sé qué tal. Y entonces pues yo le pregunté que qué era eso de que la gallina estaba hecha, y me explicó mi tía. Y yo rápido le pregunté, ¿por dónde la gallina pone el huevo? Mi mamá, que era muy pícara, riéndose me dijo, por la boca. Y yo le dije, ¿por la boca? Pues no me pareció. Entonces yo le dije, no, yo quiero ver cuando la gallina ponga el huevo. Y mi tía me insistía que no, porque pues, se iba a poner nerviosa la gallina, ¿no? Entonces, bueno, que me despegara. Pero yo dije, no, yo me quedo aquí quietecito. Y efectivamente me quedé quietecito. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no sé. No recuerdo. Finalmente la gallina puso el huevo. Y yo, por favor, yo estoy citando a un niño que tendría 5 o 6 años a lo sumo. No es Pedro San Miguel quien está hablando, estoy citando a un niño de 5 o 6 años. Empecé a gritar, lo puso por el culo, lo puso por el culo, lo puso por el culo. Cuando le conté eso a mi buen amigo José Muriente, que es un científico, me dijo, eso es mentalidad científica, te ofrecieron una hipótesis, te dudas de la hipótesis, y estuviste ahí hasta que comprobaste esto, lo que te estaba diciendo tu mamá es falso. Ahí yo creo que sí, quizás empezaron muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, la de no creerle a las autoridades. No creerle a las autoridades tiene también su vuelta de tuerca, porque ahí también, en el patio de la casa de los tíos, había una planta de ají picante, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? De chile, del pequeñito. Y a mí me llamó la atención los frutos rojos tan bonitos. Y mi mamá, que era una charlatana, me dijo, pruébalo, te van a gustar. Y bueno, nuevamente con duda, finalmente lo comí, evidentemente me picó, grité, lloré. Hasta el día de hoy no me gusta el chile. O sea, este es mi cuento, ¿verdad? De que yo también tuve mi árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sé que eso también tiene, pues ser descreído tiene su costo, ¿verdad? Pero nuevamente reitero, entre creer y pensar, yo prefiero pensar, y es a lo que trato de instarle a la gente, y eso fue lo que traté de instarle a mis estudiantes,
que pensaran, no que creyeran, ni siquiera que creyeran en mí, que no creyeran en mí, que no creyeran en las cosas que yo estaba diciendo, que las pensaran críticamente. Y de eso me aprecio. Gracias. Pues muchas gracias y pues yo creo que esa es la principal invitación, ¿no? de esta obra. Nos invita a pensar desde la historia. A veces pensamos que la historiografía o que el estudio del pasado pues se quedará hacia allá atrás, pero no, tiene su importancia en una actualidad, como lo acaban de sintetizar las investigadoras y el doctor San Miguel, ¿no? Una invitación a pensar. Pues les agradecemos mucho su asistencia aquí. Vamos aquí afuera, va a haber una recepción para celebrar esta presentación de este libro y pues les agradecemos mucho. Mío, todo mío. Estoy toda. No, perdón. Pues hay que leer el libro, hay que comprar el libro. Estuvo muy bonito. Muy bonito. Es bonito. ¿Por qué los puertorriqueños votan por seguir? Porque les va mejor con Estados Unidos. ¿Verdad? No donde naces, sino donde pases. No te pases. No donde naces, sino donde pases. O sea, donde comes, ¿no? Ok. De pasar.